Saludos cordiales. Nosotros somos de la Universidad de El Salvador, de la sede central, de la materia de métodos experimentales, del ciclo 1 2024. El tema del cual les vamos a hablar en esta ocasión es sobre el empuje, principio de Arquímedes. Nuestro equipo consta de los siguientes integrantes: Neidelin Flores, Diego Ortiz, Omar Velázquez y mi persona, Daniel Torres. Para llevar a cabo nuestro experimento sobre la flotabilidad del objeto, identificamos y definimos claramente nuestras variables independiente y dependiente. La variable independiente en este estudio es la densidad de fluido, que modificamos al añadir diferentes cantidades de sal al agua. A medida que aumentamos la cantidad de sal, incrementamos la densidad del agua, lo cual influye directamente en el comportamiento del objeto en el fluido. La variable dependiente, por otro lado, es la flotabilidad del objeto, o sea, el huevo, que medimos observando si el huevo flota, se hunde o permanece suspendido en el agua. Este cambio es la flotabilidad, una respuesta directa a las variaciones de la densidad del agua. Identificamos estas variables a través del principio de Arquímedes, que nos dice que un objeto flotará en un fluido si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido. Al controlar la cantidad de sal en el agua, manipulamos la densidad del fluido para observar su efecto en la flotabilidad del huevo. Antes de proceder a realizar el experimento se tienen que tener algunas consideraciones. La cuchara sopera que estamos utilizando equivale a 0.02 kilogramos. El volumen del huevo que utilizaremos en esta primera lectura del experimento es de 0.0004 centímetros cúbicos. La cantidad de agua que se le ingresará a los vasos es de 350 mililitros, lo que equivale a metros cúbicos a 0.00035 metros cúbicos. Se sabe que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. El primer paso consiste en agregarle la misma cantidad de agua a los diferentes vasos, a los 4 vasos que tenemos acá utilizando la probeta. Teniendo los vasos llenos de agua con la misma cantidad, como podemos observar, vamos a proceder a agregar al fluido, en este caso al agua. Al primer vaso no se le agregará sal, al segundo se le agregará 2 cucharadas, al tercero 4 cucharadas y al cuarto 6 cucharadas. Procedemos a continuación a agregar la sal. Tenemos acá, al primero se dijo que no se le agregaría nada, al segundo se le agregaría 2, tenemos 1, 2. Se procede a continuación a agregarle 4 cucharadas de sal al tercer vaso. Por último, agregaremos 6 cucharadas de sal al último vaso. Y mezclamos de igual manera. Bien, el paso siguiente es observar cuál es el comportamiento que tiene el huevo que tenemos acá al introducirlo en los 4 vasos con diferentes concentraciones de sal. A continuación procederemos a introducir el huevo al primer vaso y vamos a observar su comportamiento. Como podemos notar, el huevo se hunde hasta la superficie. Esto sucede debido a que el huevo tiene más densidad que el agua, que en este caso el fluido. A continuación realizaremos el experimento con el paso número 2. Vamos a observar el comportamiento del huevo. Vamos a introducirlo y vamos a observar lo que sucede. Podemos notar que el huevo está en medio de este fenómeno, ya que la densidad del agua
es igual a la del fluido, que en este caso es del agua. Por eso es que el huevo se mantiene en equilibrio, es decir, en medio del vaso. En el tercer vaso vamos a proceder a ingresar el huevo. Vamos a notar su comportamiento. Como podemos observar, una parte del huevo sobresale en la superficie, la que podemos notar. Esto es debido a que la densidad del agua es mayor que la del huevo, provocando un empuje en el huevo que hace que flote. Pero solo una pequeña parte del huevo se sobresale a la superficie del agua, como podemos observar, y la otra parte se mantiene sumergida dentro del agua. Solo una pequeña parte sobresale en la superficie. Por último, lo vamos a realizar con el vaso número 4. Como podemos observar, ocurre el comportamiento del huevo similar a lo que sucedió en el vaso 3, que el huevo recibe una fuerza de empuje, ya que la densidad del agua es mayor que la del huevo, provocando esta fuerza de empuje y hace que este huevo flote. Como podemos observar en los resultados obtenidos, coincide con el principio de Arquímedes y con el enunciado que él planteó sobre la fuerza de empuje. En nuestros datos obtenidos podemos observar que a medida que la densidad del fluido aumenta, la flotabilidad de los huevos también aumenta de manera lineal. Y esta tendencia se muestra en los datos, y en la cual confirma y coincide con la hipótesis que nosotros planteamos en nuestro proyecto, la cual decía que a medida que la densidad del fluido aumente, la flotabilidad de los huevos también aumenta de manera proporcional. Bueno, yo les voy a presentar la regresión lineal. Para empezar, yo les quiero mostrar que en la página principal podemos colocar los valores de X y Y, además del valor de N. Aquí debajo de todas estas tablitas podemos tener los 4 tipos de regresiones, pero esta vez a mí me toca explicar la regresión lineal. Al tocar ese botoncito de regresión lineal nos manda a esta página, donde tenemos ya los valores de X y Y que hemos colocado anteriormente en la página principal. A la par de Y tenemos la multiplicación de X y Y a la par de X y Y tenemos la columna de X elevado al cuadrado. Debajo de X tenemos la suma total y la suma total de Y, la suma total de X y la suma total de X al cuadrado. A la par de ese cuadrado podemos ver las ecuaciones, que sería la suma total de Y igual al valor de N más B, la suma total de X. Y luego está la siguiente fórmula, que es la suma total de X y Y igual a la suma total de X más B, que es la suma total de X al cuadrado. Como podemos observar arriba está la fórmula de regresión lineal, que es Y igual a A más B por X. En el cuadrito anaranjado podemos empezar la tabla. Este 4 es del valor de N, que es A, sumado de la suma total de X, igual a 2.3, que sería la suma total de Y. Debajo de esa ecuación tenemos la siguiente ecuación mencionada antes. Aquí ponemos la suma total de X más la suma total de X al cuadrado, y sería igual a la suma total de X y Y. Lo que vamos a hacer es eliminar A. Vamos a hacer multiplicar negativamente la suma total de X. Lo multiplicamos a toda la ecuación. A la segunda ecuación la multiplicamos por 4, que sería el valor de N. Ya después de todo esto vamos a poder eliminar A, que queda 0. Y con eso vamos a ver el valor de B, que solo sería el que estamos viendo en pantalla. Y el valor de A, que sería la resta de la suma de X y la suma total de Y, dividido entre el valor de N. Y al final de eso podemos concluir que ya tenemos la ecuación de la regresión lineal. Por último, podemos digitar el valor de X para poder intrapolar o extrapolar. Cabe mencionar que las demás regresiones tendrán esta opción para interpolar y extrapolar si uno desea. A
continuación se procede a explicar cómo en nuestra hoja de Excel que se ha creado, cómo se calcula la ecuación cuadrática aplicando regresión. Bien, primeramente se solicita que ingresemos los datos de nuestro experimento. En este caso va a ser del experimento realizado. Vamos a digitar los datos. Digitados los valores, vamos a escribir el valor de n. N no es más que el número de pares ordenados de nuestro experimento. En este caso es 4. Ok, bien, luego de haber ingresado esto, vamos a proceder en la parte inferior de la pantalla a dar clic en la parte de regresión cuadrática, porque nos interesa saber cuál es la ecuación de regresión cuadrática para estos datos ingresados. Damos clic y nos va a redirigir a la siguiente pantalla, la cual vamos a observar que estos datos que ingresamos al principio están vinculados en esta tabla de acá, lo cual se tienen también 3 ecuaciones normales que son fundamentales en este tipo de ecuación cuadrática para calcular los valores de A, B y C que se solicitan. Se tiene que sacar x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, la multiplicación de x por y, x al cuadrado por y. Luego se hace la sumatoria de estos valores, ya que se tienen que sustituir en estas ecuaciones. Luego de haberse sustituido, se tendrá de la siguiente manera. El valor de n es el valor que ingresa el usuario al inicio. Aquí está vinculado con la hoja de inicio, el cual el usuario ingresa, ese valor. Bien, pero nos interesa acá calcular el valor de A, B y C, por lo cual se tienen que encontrar. Bien, lo vamos a hacer mediante el método de matrices. Vamos a poner todos los coeficientes de las 3 ecuaciones en la siguiente tabla y se tienen acá. Luego de haber hecho esto, se va a seleccionar una matriz de 3×3, la cual se le sacará la inversa a los primeros 3 valores de cada ecuación. Se van a excluir en este caso los valores independientes de las ecuaciones, porque después se va a realizar otro cálculo con ellas. Ok, se seleccionan esos valores de acá y se saca la inversa. Como podemos observar aquí ya tenemos la matriz con los resultados de la inversa de estos valores. Luego de obtener estos valores, se va a calcular los valores de A, B y C. Para ello se va a multiplicar estos valores obtenidos de la inversa por los valores independientes, que son, en este caso, esos de acá. Bueno, luego de haber hecho esta multiplicación, se utilizó la fórmula de M-mul. Luego de haber hecho esto, se obtienen los valores de A, B y C, lo cual se tiene que sustituir en la fórmula de regresión cuadrática de x al cuadrado más b por x más c. Por lo cual aquí está plasmada en esta celda la respuesta de la ecuación cuadrática de los datos que se tabularon. Yo les voy a hablar sobre la regresión potencial. En este caso vamos a estar en la página de inicio de la hoja de cálculo y vamos a ver que está en la tablita donde están los valores de x y y el valor de n, que son el valor de pares ordenado que nosotros vamos a calcular. En la parte inferior pues nos vamos a dirigir a la parte donde dice regresión potencial, ya que es el de la cual nosotros vamos a hablar, y nos va a salir toda la regresión potencial, la tabla y todos los datos. Aquí están los datos de x y y que nosotros anteriormente habíamos puesto, y también el valor de n. Bien, aquí están todos los valores que nosotros vamos a ocupar más adelante en las ecuaciones que ya vamos a mencionar. Y también está la fórmula de la regresión potencial, que en este caso sería y igual a x con exponente b. Bien, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, que son la sumatoria del logaritmo de y igual a n logaritmo de a más b más la sumatoria del logaritmo de x, y la otra ecuación de la sumatoria del logaritmo de x y logaritmo de y igual al logaritmo de a más la sumatoria de logaritmo de x más b logaritmo de x al cuadrado. Bien, de ahí solo sustituimos y ordenamos bien la fórmula, y en este caso vamos a utilizar el método de
eliminación. Entonces vamos a eliminar una letra, el cual en este caso va a ser la letra B, y los valores que acompañan a la B los vamos a multiplicar en la ecuación contraria, y una con un signo cambiado para que este al final se elimine. Bien, después de multiplicar el 37.48, que es el valor que acompaña a B, en la parte inferior, pero en este caso lo vamos a multiplicar en la parte de arriba, y el menos 12 igualmente, ¿verdad? Entonces vamos a obtener estos valores que están aquí en esta ecuación, donde están los valores tanto de la primera y la segunda ecuación. Luego se hacen las sumas y las restas debidas, y si podemos observar el valor que nos dio cuando multiplicamos el mismo valor en este caso de la letra B, pues se eliminan, entonces quedándonos solo lo demás que ya hemos efectuado. En este caso es la sumatoria de estos números, y de ahí solo se hace el despeje debido, y así obtenemos el valor de A. Igualmente en el caso de B, solo vamos a sustituir el valor de A en una de las ecuaciones. En este caso va a ser la primera ecuación. Igualmente hacemos los despejes correctos y nos va a dar el valor de B también. Y entonces después solo vamos a la ecuación potencial, donde vamos a poner los valores que nosotros anteriormente ya habíamos obtenido. Una consideración que se tiene que tener en cuenta tanto en la regresión exponencial como la regresión potencial es que en estos dos, a diferencia de la lineal y de la cuadrática, en esta sí se requiere encontrar logaritmo ya sea de x o de y, o la multiplicación de ambos logaritmos. En este caso en la potencial nos pide logaritmo de x, logaritmo de y la multiplicación de ellos, y el cuadrado del logaritmo de x. Por lo cual en nuestro caso, en nuestro experimento solo tenemos 4 pares ordenados. Pero en la fórmula que se tiene que aplicar para encontrar el logaritmo, sabemos que es la palabra reservada log más el número y la base, identificar la base, que en este caso es de 10. Pero ocurre un error. Como se sabe que solo tenemos 4 datos, los demás datos están vacíos, por lo cual es 0. No hemos ingresado datos en la cuadro de inicio, por lo cual Excel lo traduce como el siguiente error. Esto es debido a que logaritmo de 0 no existe. Entonces Excel trata de calcular esto, y al ver que es algo que no existe, entonces lo interpreta con el siguiente error. Entonces el usuario que use esta hoja de cálculo, lo que tiene que hacer es, dependiendo del número de pares ordenados que ingrese a sí mismo, va a aplicar la fórmula de los logaritmos, es decir, arrastrando la última celda que se haya aplicado ese logaritmo, es decir, que tenga la fórmula, arrastrándola para que automáticamente vaya calculándose los valores. En este caso aparece este error, por lo que ya mencioné de que el logaritmo de 0 no existe. Si tuviéramos más datos acá, este error no aparecería. En este caso igual en esta parte de acá y en esta parte de acá también, por lo cual nos arroja un error en la ecuación potencial. Entonces, para evitar este tipo de problemas, se tiene que hacer lo que ya se indicó a continuación. Y en la parte de la exponencial solo se requiere el logaritmo de y y la multiplicación de x por el logaritmo de y. De igual forma se siguen los mismos pasos para que no nos topemos con este problema al querer calcular la ecuación exponencial. Teniendo esto en cuenta, podremos calcular sin ningún problema todas las ecuaciones que presenta esta hoja de cálculo. Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Omar Velázquez y a mí me ha tocado explicar la regresión exponencial. Como primer punto tenemos los valores de x y y el valor de n, que en este caso es 4. Como pueden ver, hay un total de 4 cantidades ingresadas, 1, 2, 3, 4, ese es el valor de n. Aquí, como pueden observar, el cuadro anterior de la tabla teníamos valores de x y son exactamente los mismos valores. Tenemos aquí agregado logaritmo de y, x por logaritmo de y x al cuadrado.
Este es el total de la sumatoria de los valores de x, el total de la sumatoria de los valores de y, del logaritmo de y, x por logaritmo de y x al cuadrado. Como pueden observar, aquí está el valor de n. Para resolver la regresión exponencial tenemos la ecuación sumatoria del logaritmo de y va a ser igual a n por logaritmo de a más logaritmo de b por la sumatoria de x. Como pueden observar, aquí tenemos la sumatoria del logaritmo de y va a ser igual a n, que en este caso 4, por el logaritmo de a más el logaritmo de b por la sumatoria de x, que en este caso es esta cantidad, que es la misma que tenemos aquí. Como el segundo punto, la sumatoria de x por el logaritmo de y va a ser igual a logaritmo de a por la sumatoria de x más logaritmo de b por la sumatoria de x al cuadrado. Pueden observar la sumatoria de x por logaritmo de y igual a logaritmo de a por la sumatoria de x más logaritmo de b por la sumatoria de x al cuadrado, que es esta en cuestión. Lo siguiente es lo mismo que está aquí arriba, solo que se ha ordenado, como tendría que ser. Tenemos n veces logaritmo de a más la sumatoria de x por el logaritmo de b, que es igual a, porque sería la sumatoria del logaritmo de y. La siguiente tabla tenemos el 4, que si recuerdan es n veces. Tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y, el logaritmo de y, logaritmo de x por el logaritmo de y, y finalmente tenemos el valor de a. La respuesta a todo este cuadro que ven en pantalla, tenemos que la ecuación exponencial va a ser y igual a 0.2018 por 1.0009 potenciado a x. Eso sería todo de lo que respecta a regresión exponencial. Ahora seguiremos con la conclusión. Continuando con la conclusión, podemos ver en la siguiente imagen la gráfica y la tabla antes de aplicar regresión. Tenemos una ecuación lineal, tenemos los valores del experimento del primer vaso, la densidad del fluido y la flotabilidad del huevo, base n. Como dijimos anteriormente, n la cantidad de veces que aparece en la tabla, como en este caso 4 veces. El gráfico es una ecuación lineal. Tenemos lo de la flotabilidad del huevo, que son los puntos, como pueden observar, que va desde 0.48 subiendo a 0.54, 0.56 y la final en 0.65, la línea de la flotabilidad. Y en la siguiente podemos ver después de aplicar regresión, la ecuación de regresión lineal, y es igual a menos 0.0122 más 0.005x. Pueden ver la relación entre la flotabilidad del huevo y la densidad del fluido. El gráfico no es el mismo, como pueden ver las cantidades de n veces han cambiado. Como pueden observar, aquí tenemos en 0.65, 0.56 y en este tenemos 0.66 y 0.57. También cabe mencionar que los puntos de n veces también están diferentes. Obviamente esta vez después de aplicar la regresión. Que respecta a este sería ya el valor final, como quedaría la gráfica después de aplicar regresión en la ecuación lineal. Y eso sería todo
Me despido, muchas gracias por haber visto todo el video.